Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de 19 Coffee. De nuevo me desaparecí, pero aquí estoy de vuelta con ustedes. Esta vez con un episodio bastante interesante y que nunca antes había mencionado, pero siento que vale muchísimo la pena hablar de él. Y es que hay algo que me ha estado rondando la cabeza estos últimos días. Y es una pregunta bastante sencilla, pero que, mm, no sé, sigue y sigue allí. Y es, ¿qué ocurre cuando a una persona le dicen que su voz no importa? No que está equivocada, no que debe mejorar, sino que simplemente no merece ser escuchada. Porque mientras más leo sobre la historia de las mujeres, más me doy cuenta de que gran parte de su lucha no fue solamente por votar, estudiar o trabajar. También fue una lucha por algo mucho más profundo, el derecho a contar su propia historia. Y hoy quiero que mientras nos tomamos un cafecito, hablemos de esto, de las veces que intentaron silenciar y de las que se negaron a desaparecer. Hay algo que siempre me ha parecido curioso, y es que desde pequeños nos enseñan relatos, héroes, descubrimientos, conquistas, revoluciones. Aprendemos nombres, fechas y acontecimientos, pero pocas veces nos detenemos a preguntarnos quién decidió que merecía ser recordado y que podía ser olvidado. Durante mucho tiempo pensé que la historia era simplemente historia. Hoy ya no estoy tan seguro, y es que, gracias a Isabel Allende, empecé a cuestionar ciertos relatos históricos del patriarcado, y esto me llevó a un mundo en donde las preguntas son inevitables. Preguntas como ¿cuántas mujeres extraordinarias conocimos realmente? ¿Cuántas escribieron libros que nunca fueron publicados? ¿Cuántas tuvieron ideas que alguien más firmó? ¿Cuántas vivieron vidas tan complejas, valientes y fascinantes como la de los hombres que aparecen en los libros, pero nunca recibieron el mismo espacio? Y no digo esto para ahorrar a nadie, lo digo porque me parece que una historia se vuelve más completa cuando escuchamos todas las voces. Y realmente a veces me aparecen videos en, no sé, scrolleando TikTok o en Instagram, videos que me llevan a cuestionarme muchísimas cosas, porque realmente cuando una mujer levanta la voz para reclamar un derecho, muchas veces la historia lo registra como un movimiento social. Pero detrás de ese movimiento hubo personas reales, personas que tuvieron miedo, personas que fueron rechazadas, personas que perdieron amistades, oportunidades y en algunos casos la vida, y aún así siguieron adelante. Eso requiere una valentía enorme. Quizás por eso disfruto tanto leer a mujeres, porque cada vez que abro uno de esos libros siento que estoy entrando en una habitación que durante mucho tiempo permaneció cerrada. No porque los hombres no tengan historias valiosas que contar, porque realmente las tienen, pero durante siglos escuchamos principalmente una parte de la conversación y cuando empiezas a escuchar la otra parte, algo cambia. Empiezas a descubrir preguntas distintas, dolores distintos, sueños distintos y formas distintas de habitar el mundo. Y tal vez eso sea lo más importante de leer. No encontrar personas que piensen exactamente como nosotros, sino descubrir experiencias que nos obliguen a mirar más allá de nosotros mismos. Y mi primer punto a desarrollar en este episodio es el estigma hacia las mujeres durante siglos. Y para los que no saben qué es un estigma es una marca o etiqueta negativa que una sociedad coloca sobre una persona o un grupo, haciendo que sean juzgados, rechazados o tratados de forma injusta por una característica, una condición o simplemente por ser diferentes. Durante siglos, las mujeres no tuvieron acceso a muchos de los espacios que hoy consideramos normales. No podían votar, no podían acceder fácilmente a la educación, no podían administrar sus propios bienes en muchos lugares, no podían ocupar
ciertos cargos y en algunos casos ni siquiera podían decidir sobre aspectos fundamentales de sus vidas. Y si nos vamos a términos generales, durante gran parte de la historia muchas sociedades se organizaron de manera patriarcal, es decir, con una distribución del poder que favorecía a los hombres en la política, la economía, la religión y la vida pública. En muchas sociedades antiguas, los hombres y las mujeres asumían funciones diferentes relacionadas con la supervivencia, la guerra, la crianza y el trabajo. Con el tiempo, esas diferencias prácticas se transformaron en normas culturales y muchas culturas comenzaron a interpretar que los espacios públicos pertenecían a los hombres y los privados a las mujeres. Lo que empezó como una división de funciones terminó convirtiéndose en una jerarquía. Y es aquí donde entra la concentración del poder. Quienes controlaban la educación, las leyes, la propiedad y las instituciones eran principalmente hombres, y cuando un grupo concentra el poder durante mucho tiempo, suele definir qué conocimientos son importantes, quién puede acceder a ellos y quién puede participar en las decisiones. Por eso las universidades, academias y espacios intelectuales fueron durante siglos predominantemente masculinos. Por ello, en esos tiempos las mujeres no tenían acceso a la educación, no podían participar en muchas instituciones y en numerosos lugares sus decisiones estaban subordinadas a la de los hombres de su familia. Pero lo más sorprendente es que muchas personas llegaron a creer que aquello era natural, que así debían ser las cosas. Y cuando una mujer intentaba romper esas reglas, aparecía el rechazo, la crítica, la burla, el estigma, porque cuestionar una costumbre antigua suele incomodar incluso cuando esa costumbre es injusta. Pero ¿saben qué es lo impresionante de todo esto? Que aún así ocurre algo fascinante. Las mujeres siguieron escribiendo, incluso cuando no eran bienvenidas, incluso cuando las editoriales desconfiaban de ellas, incluso cuando sus nombres podían convertirse en un obstáculo. A pesar de la opresión, algunas de estas mujeres recurrieron a seudónimos masculinos, mujeres como Charlotte Brontë, Emily Brontë y Anne Brontë, hermanas, publicaron inicialmente utilizando nombres que ocultaban su identidad, no porque no fueran capaces de escribir, sino porque temían que nadie tomara en serio sus obras si sabían que habían sido escritas por mujeres, porque en ese entonces era lectura para mujeres, no para hombres o para cualquier género. Y da la casualidad de que aquí sale Emily Brontë, la autora de uno de los libros más espectaculares y reconocidos del mundo, Cumbres Borrascosas. Si tú no has leído este libro, tienes que leerlo. Y luego aquí encontramos a una mujer como George Sand. Este era el seudónimo masculino que utilizaba, pero su verdadero nombre era Amandine Lucille, una mujer francesa que desafió muchas normas de su época. No solo escribió, vivió de una forma que cuestionaba las expectativas impuestas sobre las mujeres. Y eso me hace pensar algo. A veces creemos que la valentía consiste únicamente en grandes actos heroicos, pero quizá también sea valentía sentarse frente a una hoja en blanco y escribir cuando el mundo insiste en que tu voz no importa. Lo que me encanta sobre esta mujer es que logró algo grandioso. Publicó numerosas novelas, ensayos y textos que tuvieron muchísimo éxito en una época en la que el mundo literario estaba dominado por hombres. Sus obras hablan de la libertad individual, el amor, las diferencias sociales, la situación de las mujeres, la búsqueda de la felicidad y la independencia. Y creo que si hablamos de la literatura que cuestiona el poder, hay una autora que inevitablemente aparece en esta conversación, y es Margaret Atwood, la autora del cuento de la criada. Una novela que me dejó pensando durante mucho tiempo. Lo que más me impresionó no fue su imaginación, fue descubrir que Atwood decidió no incluir
nada que no hubiera ocurrido ya en algún lugar de la historia. Cada forma de control, cada restricción, cada mecanismo de opresión tenía un antecedente real. Y esto me lleva a pensar, si alguna de estas cosas ya ocurrieron, ¿qué nos impide pensar que podrían repetirse de otras formas? Eso no quiere decir que la historia esté condenada a repetirse exactamente igual, pero sí nos invita a reflexionar sobre los frágiles que pueden ser algunos derechos y libertades cuando se dan por sentados. Y es que incluso este libro es tan fuerte que ha sido censurado en algunas bibliotecas, principalmente de Estados Unidos, por su contenido sexual, violencia y críticas al autoritarismo religioso o temas de género. Cuando empiezas a leer Mujeres, descubres algo increíble, que existen experiencias que nunca habías imaginado, preguntas que nunca te habías hecho, heridas que nunca habías visto, de hecho, y también una enorme capacidad de resistencia. Pienso en Isabel Allende y en tantas escritoras que decidieron contar historias desde perspectivas que durante mucho tiempo permanecieron al margen. No solo escribieron libros, abrieron puertas. Mujeres como Marie Curie, una mujer que desafió las expectativas de su época y se convirtió en una de las científicas más importantes de la historia. Frida Kahlo, que transformó su dolor en arte. Malala Yousafzai, que defendió el derecho a la educación incluso cuando hacerlo ponía en riesgo su vida. Esas mujeres y muchas más hicieron algo tan impresionante por la historia de las mujeres y es de allí donde radica el feminismo. Y quise recordárselos hoy por si algunas personas lo habían olvidado o no lo sabían, porque realmente es importante tenerlo en cuenta. Y ya para finalizar el episodio, la pregunta con la que quiero terminar no tiene que ver solamente con las mujeres, tiene que ver con todos nosotros, porque la historia sigue escribiéndose y todavía existen voces que luchan por ser escuchadas. Todavía existen historias que nadie ha contado. Todavía existen personas que sienten que no tienen derecho a ocupar un espacio. Y quizá la verdadera pregunta sea, ¿qué perdemos como sociedad cada vez que silenciamos una voz? ¿Cuántos libros, cuántas ideas, cuántos descubrimientos, cuántas obras de arte, cuántas historias de vida siguen siendo invisibles en nuestra actualidad? Y quizás la historia más importante no sea la que ya conocemos, tal vez sea la que aún no hemos escuchado, la que espera en un cuaderno, la que vive en la memoria de alguien, la que todavía no se atreve a ser contada, porque cada vez que una persona encuentra su voz, el mundo se vuelve un poco más grande. Mi nombre es Diane y esto fue un episodio más de 19 Coffee. Gracias por escucharme, gracias por quedarte. Les envío un abrazo y vivamos con conciencia. Los amo.